¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Servín y este es el capítulo 2 de nuestro estudio de Fundamentos de Doctrina. El capítulo 2 vamos a ver la inspiración de las Escrituras. Y entonces quiero leerte un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está hablando acerca de algo muy especial, algo muy importante, y la palabra es inspirado por Dios. Esa palabra, inspiración, la palabra inspiración, capítulo 2, inspiración de las Escrituras, esta palabra significa vida. Inspiración significa vida, significa soplo. Y quiero que vayamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios creó a Adán, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, hasta que Dios sopló en la nariz del hombre es que empezó a tener vida. Entonces, dice el libro de Efesios capítulo 2 que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y entonces en base a esa muerte necesitábamos vida. Y la revelación de Dios a nuestras vidas es a través de Jesús y a través de las Escrituras. Y entonces esa misma revelación nos empieza a dar vida. Cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, empezamos a entender que aquí hay vida. Entonces, toda palabra, dice, es inspirada por Dios. Toda palabra tiene vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tu Biblia tiene vida, es vida para ti y para mí. Esa frase de inspirada por Dios significa que tiene el soplo de Dios. De esta manera ese soplo dio vida a Adán y también da un valor y una vida a los escritos que de otra manera estarían muertos. ¿Cómo explicamos que la Biblia, que la palabra nos da vida, nos da consuelo, nos da ayuda, nos confronta, nos abraza, nos hace sentir fortalecidos, nos ayuda, pero también al mismo tiempo nos dice quiénes somos? ¿Cómo es que algo como un libro como este, que se ha escrito durante tanto tiempo y que mucha gente lo aborrece, otra gente lo amamos, cómo es que tiene vida? Y entonces veíamos en el capítulo anterior que la palabra de Dios ha de ser discernida de una manera espiritual. Entonces, esto que tú y yo conocemos o entendemos como Biblia es lo que las escrituras tienen vida. Por eso es que tú y yo necesitamos eso, vida. Mira, quiero leerte lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Cuando estabas muerto, Él te dio vida. ¿Y cómo es que tú y yo encontramos la vida? A través de la palabra de Dios, porque son escritos que tienen la inspiración de Dios, porque son escritos que nos dan vida. Cuando el diablo vino a la vida de Jesús, cuando estaba en el desierto y era tentado Jesús, el diablo le dijo, ¿sabes qué? Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan, porque escrito está. Y entonces Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuestra vida, nuestro espíritu vive a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que los pastores decimos y hablamos acerca de la palabra de Dios. Si estás en una iglesia en donde no haya palabra de Dios, entonces aléjate, mi hermano, aléjate de ese lugar. Pero si hay palabra de Dios, entonces busca vida, porque entonces allí hay vida. Y entonces cuando hay vida, hay fruto también. Busca que el lugar en el cual tú estés hable de la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos, vida, el soplo de Dios. Porque si no tenemos el soplo de Dios, ¿qué somos? Polvo, igual que Adán. Pero cuando tenemos ese soplo de Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, entonces nos da vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Te voy a leer lo que dice Job. Job capítulo 34. Job capítulo
34, versículo 13. Dice, ¿quién visitó por él la tierra? Está hablando Job respecto de Dios. Dice, ¿y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. O sea, tú y yo, sin el soplo de Dios, tú y yo, sin la inspiración de Dios, somos polvo, mi hermano. Dios nos da vida, nos presta la vida y entonces vivimos. Pero cuando estamos en pecado, vivimos una vida que es muerte al mismo tiempo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú y yo empezamos a escudriñar, a leer, a buscar en la palabra de Dios, empezamos a encontrar vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. La gente necesita vida. La gente necesita una vida espiritual. Necesita salir de esas tinieblas. ¿Recuerdas Génesis? La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había tinieblas. Así estaba nuestra vida. Vacía, desordenada y había tinieblas. Pero entonces empezamos a conocer la palabra y eso es lo importante. Aquí en Calvary Chapel buscamos la palabra y eso es algo sumamente importante. La palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios como el regente, como la autoridad de nuestras vidas. La norma de Dios sobre nosotros. No se te olvide eso porque necesitamos vida. Ahora, tú puedes decir que hay algunos pasajes que son muy difíciles, por ejemplo, el libro de Levítico. Ahorita en Calvary Chapel, si estamos estudiando el libro de Levítico, puedes buscar las predicaciones en la página de Facebook. Allí están las predicaciones y nos damos cuenta de que aun que el Levítico es un libro lleno de ley, porque es ley, tiene inspiración de Dios. Tiene vida para nosotros y podemos darnos cuenta de los grandes principios espirituales que Dios tiene para nosotros allí, aún en la ley. He entendido que la ley es gracia. Puede ser algo contradictorio. Te lo explicaré después en otra edición. Pero he encontrado que la ley fue dada por gracia. Y entonces esa ley nos habla acerca del Hijo, nos habla acerca de Jesucristo. Y mira, en el pasado los profetas tenían la seguridad de que Dios hablaba por medio de ellos y de que sus mensajes, lo que ellos hablaban era la palabra de Dios. Tenían frases como habló Dios a Moisés o por ejemplo, fue a mí palabra de Jehová. O sea, los profetas, los patriarcas hablaban de parte de Dios, inspiración de Dios y a través de eso, de esa inspiración y de esa palabra, entonces es como tú y yo tenemos lo que tenemos en las manos, que es las escrituras, la palabra de Dios. Entonces, Jesús mismo, el Señor, llevaba las escrituras de los profetas en su memoria y en su corazón. Escrito está, le dijo 3 veces al diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. O cuando, por ejemplo, en el libro de Mateo confronta a los fariseos y dice, oísteis que la palabra, que la ley dice, no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Jesús llevaba la palabra de Dios en su corazón, en su memoria, y siempre estaba buscando y apelando a la palabra de Dios como la autoridad máxima para la solución de las más graves cuestiones en la vida de las personas. Llegaba gente y le preguntaba a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer? Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús decía, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los profetas? Y aún también para él mismo, ¿qué dicen los profetas? ¿Qué dice la ley? Cuando él dijo acerca del templo, voy a destruir el templo y lo puedo hacer en 3 días, ¿qué estaba citando? Estaba citando la palabra de Dios. Estaba citando lo que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento de Jesús, del Mesías, y ahora iba a ser cumplido en su resurrección. Entonces, de tal forma, se enlaza la autoridad del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento en Jesús mismo, con su autoridad. Y es imposible atacar las Escrituras sin ir en contra de la autoridad del Verbo eterno hecho carne. Jesús vino del cielo para declarar a Dios y dar a conocer tanto sus pensamientos como su corazón de amor por nosotros. La palabra escrita y el Verbo nos dan vida.
En Mateo capítulo 4 es donde vemos ese pasaje en donde Jesús está siendo confrontado por Satanás y Satanás está siendo confrontado por Jesús, y entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? No solamente de pan vive el hombre. Entonces la palabra hecha, es decir, el verbo, en Juan capítulo 1 dice, y el verbo era Dios, y el verbo vino y habitó entre nosotros, y ese mismo verbo fue la palabra de Dios. Escrita, la palabra de Dios hecha para nosotros, y entonces ese verbo se manifestó en nosotros, se manifestó en nuestras vidas. Entonces vemos también cómo la palabra de Dios acerca de la inspiración de las Escrituras, capítulo 2, vemos cómo los apóstoles, los que siguieron a Jesús, esos hombres que fueron escogidos para proclamar con toda la autoridad la doctrina cristiana, también estaban apelando constantemente a las profecías, estaban hablando acerca de la palabra, lo que fue dicho antes acerca de Jesucristo, ahora lo vemos cumplido. Dice, ellos enseñaban y veían, ellos enseñaban lo que habían visto, lo que habían escuchado. ¿Y qué habían visto y qué habían escuchado? Jesús hablando de la palabra, Jesús diciendo, hoy se ha cumplido. Si tú recuerdas, en el libro de Mateo dice Jesús, yo no he venido a quitar la ley. Yo no he venido a decir la ley no sirve. Yo he venido a cumplir la ley. Entonces los apóstoles hablaban acerca de esto y decían, ¿sabes qué? Todo lo que la ley dice, todo lo que la escritura dice, todo lo que los profetas decían, se cumplió en Jesús. Se cumplió en el verbo, en la acción, en la revelación, en la acción del amor de Dios por nosotros, por ti y por mí. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 15. Hechos capítulo 4, versículo 15. Búscalo en tu Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 15. Dice, entonces a Pedro y a Juan, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen, fíjate, ni engañasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué habían visto? ¿Qué habían oído? Jesús no los llevó a una universidad. Jesús no los llevó a que aprendieran teología. Jesús no los llevó a que aprendieran una teología sistemática. Jesús les dijo, aquí está la palabra de Dios en mí, en el verbo, hecha para ustedes. La palabra de Dios aplicada para la humanidad. Y entonces cuando los discípulos, cuando la gente veía a Jesús allí en la cruz, era el verbo, era la palabra de Dios allí, la revelación, la inspiración, la vida de Jesús, la vida de Dios en el verbo, consumado es. Allí en la cruz, entonces ellos vieron vida. Entonces ellos empezaron a entender lo que tenían que hablar. De que Jesús había muerto, de que Jesús había muerto en la cruz y que Jesús había resucitado y que todo se cumplió. Y entonces la gente podía confiar, la gente podía tener una esperanza, la gente podía empezar a tener vida. Y entonces por eso cuando Jesús resucita, los sepulcros se abrieron. Por eso cuando Jesús resucita, la gente empezó a vivir, porque Jesús consumó todo en ese momento, y entonces empezamos a vivir. La cruz para ti y para mí es la diferencia de la inspiración, de la vida de Dios para ti y para mí. La cruz, allí se reveló todo, allí es donde tú y yo encontramos vida, y por eso tenemos que ir a la cruz, por eso tenemos que ir constantemente y no apartarnos de allí, porque es donde encontramos vida. Es allí donde encontramos tú y yo salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Fíjate lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Recuerda, la manifestación, la revelación y la inspiración de las Escrituras se da en Jesucristo, tocante al verbo de vida. Y entonces hablaban de lo que habían visto, hablaban de lo que entendían, de lo que habían visto en Jesús, de la obra de Cristo por la humanidad, teniendo misericordia, sanando a los enfermos, muriendo por las personas, muriendo por la gente, resucitando y manifestándose a sus discípulos después del tercer día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿A quién se las reveló? A ellos, a nosotros, cosas anunciadas por los que han predicado el Evangelio. El Evangelio, Jesús está hablando acerca de predicar el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese reino de Dios? ¿Cuál es el Evangelio? Hablar de la vida, hablar de lo que tú y yo necesitamos. Hay tanta gente muerta. Hay tanta gente muerta en vida. Hay tanta gente muerta que necesita vida. Y solamente voltea a tu alrededor. El pecado, hay tanta incertidumbre, hay tanta muerte que es necesario tener una certeza. Es necesario tener vida. Es necesario tener verdad. Y para no andar en tinieblas ni a tientas. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo podemos negar eso? Lo que necesitamos, lo que el mundo necesita es vida, y ahí está. El mundo está muerto, necesita vida. El mundo necesita una verdad y dejar de engañar y dejar de escuchar mentiras. Entonces Jesús es la verdad. Y entonces necesitamos un camino para poder seguir, para poder llegar a un objetivo, para no andar por todas partes. Y Jesús es el camino y nos da el camino que es hacia el Padre. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces tenemos que caminar ese camino. Ahora, quiero también platicarte de algo. Esta inspiración, esta vida no es algo mecánico. No es algo así como que te voy a dar vida. Sino es una inspiración, es la personalidad del autor, de Jesús, de Dios mismo, hablándole a los hombres. Y la gente puede decir, es un libro escrito por hombres. Sí, es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. El que da vida a estos escritos, el que da vida a cada línea de lo que tú tienes en tus manos, es Dios mismo. Allí mismo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Recuerdas Génesis capítulo 1? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Esas eran nuestras vidas. Entonces, es el mensaje que os anunciamos. No hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos entender que la revelación, la inspiración, la vida de Dios para nosotros se da a través de Jesucristo. Pero el obstáculo era el pecado. Y el pecado, siendo muerte, híjole, trajo tantas maldiciones a nuestras vidas, trajo muerte, trajo vergüenza, trajo dolor, trajo temor, trajo incertidumbre. Y entonces Jesús nos ha dado vida. Y es por eso que tenemos que hablar de Jesús y tenemos que aprovechar que tenemos hoy la palabra de Dios entre nuestras manos. Busca ahora Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, así que hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
En la sabiduría de los hombres no, sino en el poder de Dios. ¿En dónde está la revelación y la sabiduría del poder de Dios? Es en la palabra, en las escrituras. Y tenemos vida a través de las escrituras, porque las escrituras están inspiradas por Dios. Dios ha dado el soplo a las escrituras y entonces tenemos vida a través de ellas. Por eso soy tan enfático en esto, mi hermano. Necesitas buscar un lugar en donde se predique palabra de Dios. No palabra de hombres, no la vida de las personas. Es algo muy bueno escuchar lo que Dios ha hecho en otras personas, pero necesitas buscar un lugar en donde se predique la palabra de Dios y esto sea la piedra fundamental, la roca, Jesucristo. Esto sea lo único de lo que se hable. ¿De qué más podemos hablar? ¿De qué más podemos platicar? ¿De qué más podemos decir si no es de Jesús? Y Pablo decía, no quiero ir con ustedes con palabras, con sabiduría, sino pretendo ir a ustedes con sabiduría y poder de Dios. Hablando de Jesús y de este crucificado, de la vida que nos ha dado en la cruz, de lo que tenemos en Él, de lo que buscamos en Él, de lo que hizo por nosotros, de cómo vivió, de cómo lo maltrataron, de cómo sufrió en la cruz por ti y por mí, para que hoy podamos tener vida. Y entonces a través de la palabra, tú y yo conocemos de Dios, tú y yo conocemos de quién es Jesús, del amor de Dios para nosotros. Aquí está la manifestación, la revelación de Dios para tu vida. Y este libro, sin la inspiración de Dios, entonces es un libro hueco, es un libro que no vale, pero tiene la inspiración de Dios, tiene el soplo divino, y es por eso que tú y yo, cada vez que leemos, cada vez que vamos, cada vez que entendemos, cada vez que en nuestro corazón se graba un versículo, empezamos a tener vida, empezamos como a mover, empezamos como a sentir, oye, esto no lo había sentido, no lo había entendido, y entonces la vida de Dios para nosotros, Él sustenta todo, Hebreos 1:3, Él sustenta todo con el poder de su palabra. Entonces, no solamente el poder de la palabra de Dios hizo la luz, las estrellas, los animales y el mar, y lo sustenta con el poder de su palabra. ¿Quién detiene el sol? ¿Quién hace que las estaciones vengan cada año? ¿Quién hace que la lluvia caiga? ¿Quién mueve el mar? ¿Quién mueve el viento? ¿Quién sostiene las estrellas? Sino Dios. No solamente las creó, sino que las sostiene con el poder de su palabra. Pero también tú y yo somos creación de Dios. Y ahora cuando conocemos de Jesús, tú y yo somos hijos de Dios. Y entonces, ¿quién nos sostiene? Dios. ¿Y cómo? A través del poder de su palabra. Por eso es tan necesario ir a la palabra, ir a las escrituras, ir a la Biblia, porque es lo único que tú y yo tenemos para que nuestra vida valga la pena, mi hermano. No tenemos otro lugar, no tenemos a dónde ir. En la cruz están nuestras vidas, en la cruz está lo que necesitamos y a los pies de Jesús está nuestro propósito. Dios te bendiga.